Hi, hola a todos. Hola, Chad. Hijo. Dime, Moisés. Déjame poner una presentación. Dale, no, puedes hacerla tú mismo. Tú mismo puedes hacerla, no necesitas hacer Tengo video porque todo el mundo pone video. Hazlo de una vez, ponla. Table. Tú puedes hacerlo tú solo, no me necesitas que yo te deje. No, lo dice. Moisés, tú puedes ponerla. Hola, los lovers. Rebeca, Hola. ¿cómo están? Hola, Janet. Hola. Moisés, tú puedes hacerla, tú puedes poner la presentación, Moisés, si quieres. Tienen que poner Ponerlo. compartir. Qué calor hace. Me dice Y seleccionas lo que vas a presentar. Y sale. por eso, pero no me está dejando. No, sí debería, porque yo siempre he hecho otras moderaciones. Pero déjame ver algo. Dice que el host está disabled. Ya te lo puse, Ah, Moisés. ya te lo agregué. Moisés, ya. Marcos, hay millas en este grupo. ¿Ah? Claro, ¿A pensé que era de México? el grupo es panameño. Ah, pensé que era de Me tiró la gente de... No, Moisés, ya se ve. ¿Ya se ve? Sí, Ahí. ya se ve, Moisés. Hola. Hola, Sandra. Mi cara. Hola. Bienvenido. Hola a todos. Hola. Hola, Sosi. Bienvenidos. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Con todos participantes. ¿Me metiste? No, ya está. Vamos a esperar. Gente recién está entrando, o sea que... Perfecto. Ahí hay gente que no puede entrar, parece. Una mancha. ¿De qué es? Mancha de algo. No, por amor. One person. Siguiente, estoy haciendo algo. Gracias, Henry, pero no puedo. Pero no puedo. No sabes lo difícil. ¿Tienes algo? Hola, Hola. Hola. ¿cómo andan? Ya. Ah, ¿Qué pasa aquí? Siete. hola. Eddie, ¿cómo se manejan las preguntas? ¿Prefieres por...? Sí. Esfríame.
Usualmente las preguntas, Moisés, se pueden escribir o la gente levanta la mano y se le da el unmute, pero las pueden chatear, te las pueden pasar a ti o a mí o a Sandra y nosotros hacemos las preguntas entre los tres. O sea, las pueden escribir por el chat de Zoom o por el chat privado de Sandra o de Eddie O de Moisés. o de Moisés, y también pueden levantar la mano. Hay todas esas modalidades. O en el mismo chat del Cineclub, si alguien quiere ponerlo, también puede. También. Ya. Todavía no ha entrado él, yo creo. Hola, Tzvia, ya te vi. Hola. Hola a todos. Allá está entrando, Carlitos Paz está entrando. Moisés, para que sepa. Acaba de entrar. Ya entró. Carlitos. Bueno, ¿Se escucha, Carlitos? ¿me escuchas? Sí, yo te escucho, perfecto. Bueno, ¿y me ves también o no? A ver, No te vemos. Para verte. Espera que no te creas que sé mucho. Acá, iniciar video. Ajá, ahí sí te vemos. Ahora sí te vemos, Carlitos. No lo veo. ¿A dónde? ¿Me ves o no? Sí, Sí se ve, sí te ves. Se escucha muy bien. Qué bueno. ¿Cuánta gente va? 42. Mi papá. Bueno, Moisés, tú conducís la reunión. Sí, no te preocupes. Ahora estamos esperando que un par de personas más se unan. Bueno, Hagamos el... Sí. Sí, Carlitos, vamos a esperar, Moisés, vamos a esperar 2 minutitos y después arrancamos. Que todavía hay gente entrando. Gracias. porque no están todos en el club, están todo el mundo por Zoom. Correcto. Así es. Si escuchan a los perros ladrando es porque estoy en casa, ¿eh? Ok. Esa es la realidad de Un par de Panamá. perros que ladran. Ok. Todos estamos en casa. Estamos todos presos. ¿Cómo está la cosa ahí en Panamá? Bueno, gracias a Dios, el gobierno ha tomado medidas muy estrictas para controlar que se expanda la pandemia. Y bueno, se ha visto una mejoría en los últimos días. Se supone que es el modelo sobreviviente de aquel avión que cayó en Chile. Y estamos en cuarentena ¿Te total. acuerdas? Hablar de tiempos desesperados y no sé qué. Está abriendo un poco la economía esta semana y la próxima. El gobierno estará anunciando que industrias van a estar más abiertas. Pero hay muchas medidas. Todavía estamos muy controlados. Acá nos ha ido bien, ¿eh? Hoy tuvimos un caso, ayer un caso, y con una cuarentena abierta, o sea, una cuarentena que es responsabilidad de cada uno. Y nos ha ido 19 bien. casos en Uruguay. Wow. No, aquí Hoy no. uno. Aquí sí hemos tenido 150, 170 casos por día, nuevos. Sí. No, nosotros lo máximo fueron 32, creo, que en Uruguay. No más. Wow. 19. ¿19? Bueno, Wow, qué muy bueno. poco. Oye, Carlitos, si no tienes problema, vamos a grabar la charla. Si no tienes problema, igual la vamos a distribuir solo en el grupo privado. Ningún problema. Gracias, muy amable. Bueno, Eddie, creo que podemos. Sandra, ya hacemos mute a la... señores, buenas noches. Voy a pasar la palabra a Sandra. Voy a hacerle mute a todos. Nada más, por favor. Ok, la idea es que antes de arrancar, Sandra va a hacer la presentación. Moisés Cohen, Carlitos van a liderar el evento y las preguntas al final, pásenlas a mí, a Sandra, o a Moisés Cohen o al Cineclub. Y las vamos a preguntárselas al final cuando Moisés y Carlos terminen la presentación. Con esto voy a hacer mute a todos. Listo. Moisés, si puedes hacer un mute al tuyo y Carlitos y Sandra. Sí, claro. Carlitos, ¿puedes hacer un mute? Sandra. Que abra su micrófono. Sandra, abre tu micrófono para que arranques. Y Carlitos. Y Carlitos. Ya, listo. Ok. ¿Ya? Carlitos, tienes que desactivar tu micrófono.
Muy brevemente, nada más, buenas noches, darles formalmente la bienvenida a todos en una nueva sesión muy esperada de nuestro cineclub, muy felices del éxito y del entusiasmo de ver a todos. Y esta noche, con esta película propuesta a live, que sabemos que fue un tema y es un tema un poquito duro de ver, pero gracias a la maravillosa gestión de Moy Cohen, que nos propuso esta sesión y que nos ha dado la maravillosa oportunidad de contar con Carlitos Páez, que nos va a dar su testimonio, y vamos a terminar de procesar toda esta película, que realmente sé que es bastante intensa y fuerte. Pero es un honor contar con Carlitos. Muchísimas gracias por acceder a tenerlo con nosotros, y a Moy por habernos permitido esto. Le damos la bienvenida a todos, les pido nuevamente los micrófonos en silencio, como ya dijo Eddie, y las preguntas a través del chat del Zoom o a través de los WhatsApp o levantando la mano. No los demoro más. Moy, te paso la palabra. Y bueno, muchas gracias y buenas noches. Realmente cuando empecé a asistir a estos eventos virtualmente del Cineclub, me pareció muy interesante toda la dinámica. Definitivamente no pude resistir el proponer que veamos la película Alive, la película Viven, que realmente no es una película de Hollywood normal, sino que es expresa la vida real, una situación real que se vivió en los Andes. Y tenemos la suerte de tener con nosotros hoy a Carlitos Páez, que es uno de los sobrevivientes y participantes de esta tragedia realmente. Lo conocí a Carlitos en febrero de este año porque estuvo en un evento del banco, fue el speaker principal de la convención anual del banco, y realmente se los recomiendo, así que de repente le hago a Carlitos un par de propagandas aquí, es muy buen expositor, ahora lo van a conocer, y el que quiera traerlo para su empresa, pues se lo recomiendo 1000%. Ya entrando un poquito más en el tema, realmente, bueno, nosotros tenemos en Panamá, Carlitos, 65 días en confinamiento, tenemos 65 días de cuarentena, como decimos. Ustedes allá estuvieron 72 días en los Andes, para hacer algún tipo de comparación. Por supuesto, nosotros estamos aquí en nuestra casa, en la comodidad de nuestra casa, y muchas personas se están quejando de que 65 días es mucho tiempo para estar en la casa. Imagínate tú la queja que nosotros tenemos, y tenemos comida, tenemos nuestra ropa, tenemos nuestras comodidades y nos quejamos. Así que yo creo que es parte de lo que nos puedes hablar tú, de cómo fueron 72 días realmente con esas condiciones inhumanas, podríamos decirlo, y no esperadas tampoco, que ustedes vivieron. Yo creo que realmente vamos a hacer esto tipo conversatorio, donde tú puedas ir explicando a la audiencia toda esta experiencia, cómo fue, cuáles fueron los aprendizajes principales, y entonces podemos pasar a preguntas y respuestas. Yo tengo algunas preparadas, pero prefiero que ustedes las hagan primero, y las que no se hagan, entonces yo puedo complementar al final. Pero realmente la gente está muy, muy entusiasmada cuando supieron que ibas a estar con nosotros. Y realmente a algunos sí, les impactó bastante no voy a decir película, sino la historia real, lo que tuvieron que pasar ustedes realmente en los Andes, y por eso, bueno, estás aquí con nosotros para contarnos esta experiencia de vida, y sobre todo las enseñanzas que obtuvieron ustedes y tú personalmente con esta dura y difícil experiencia. Así que te cedo la palabra a Carlitos, que eres el principal hoy, y después entonces ya iremos complementando y haciendo las preguntas que las personas tengan, ¿no? Bienvenido, Carlitos, y muchísimas gracias por aceptar haber participado esta noche con nosotros, y gracias al Cineclub, a Janet, cuando le llamé para que viéramos esta película, definitivamente que le gustó mucho la idea, ¿no? Buenas noches. Moisés, muchísimas gracias por la presentación, y realmente, aunque parezca mentira, pero se ha puesto súper de moda la historia nuestra. Fíjate que vos fuiste un visionario, porque me contrataste unos pocos días antes de que empezara todo este lío. Y se ha puesto, me han llamado de todas las empresas, me llaman porque justamente quieren justipreciar lo que es una cuarentena. Nosotros vivimos una cuarentena, una setentena, porque eran 72 días,
pero en condiciones totalmente infrahumanas, sin recursos de ninguna especie, 25 o 30 bajo cero. Yo tenía 18 años en aquel momento, o sea que rodeado de muertos, 29 muertos alrededor, con una incertidumbre que era la base, pero lo que tenía aquella cuarentena, en diferencia de esta, que aquella era una cuarentena tangible, o sea que nosotros veíamos el peligro, lo veíamos, lo podíamos tocar, la montaña se podía tocar, la nieve se podía tocar. En cambio acá estamos viviendo una cuarentena diferente con un enemigo invisible que no sabemos por dónde nos va a atacar. Naturalmente que nuestra historia fue una historia netamente grupal, fue una historia de trabajo en equipo, fue una historia, yo aprendí que con el grupo, cuando uno comparte el dolor, hace que el dolor sea menos dolor, y cuando comparte la alegría, hace que la alegría sea más alegría. Fíjate que yo tenía 18 años, yo no servía para nada, era un chico malcriado, consentido, de desayuno en la cama, yo tenía hasta niñera en aquella época. Y sin embargo, me fui transformando con el tiempo, fui evolucionando, fuimos todos evolucionando hasta que logramos lo imposible. A mí me gusta mucho una frase de San Francisco de Asís que dice: empieza por hacer lo necesario, luego lo que es posible y terminarás haciendo lo imposible. Cuando escuché esa frase dije cómo aplica a nuestra historia, pero después que la procesé dije cómo aplica a cualquier historia, porque es cumplir con el proceso, haciendo lo necesario, luego lo que es posible, y terminamos haciendo lo imposible, en nuestro caso reapareciendo después de 70 largos días con sus noches. Yo veo acá en Uruguay, estamos en el día 59 y la gente se queja, y eso que tenemos una cuarentena bastante abierta, no es obligatoria, pero la gente se queja de lo que estamos viviendo. Y tienen razón también en quejarse porque es muy duro, es muy duro. En el caso nuestro, en esta nosotros sabemos que en algún momento dado se va a terminar. Digo, tenemos claro, en el caso de los Andes nosotros no sabíamos eso. No es como el preso que sabe que está condenado a X años y bueno, y va contando los días. En nuestro caso, podía ser el fin al otro día, o el fin de la cuarentena, o el fin de la vida de uno, porque ya te digo, con 29 muertos alrededor, era muy probable que te tocara a vos. O sea que la relación era bien diferente a la que es ahora. Pero bueno, nos fuimos ingeniando, encontrando recursos de todo tipo, y bueno, en la película es bastante clara. Si bien la gente me pregunta cuál es la diferencia con la realidad, la diferencia es que la película dura 1 hora y media y la realidad duró 70 días. Es muy difícil poner en 1 hora y media todo lo que nosotros vivimos. Además, no era creíble nuestra historia para los estudios de Hollywood. Hubo que quitarle escenas porque no era creíble. Fíjate que nosotros, además del accidente, de recibir la noticia que no nos buscan más, de tomar la decisión de alimentarnos de nuestros compañeros muertos, después viene una avalancha que nosotros no podíamos creer cómo Dios nos estaba dando vuelta a la espalda. O sea que permanentemente nuestra lucha fue una lucha contra el no. El gran mérito de nuestra historia fue que al no le dijimos que sí. Fíjate que ahora ustedes están en un cineclub y creo que la película tiene más un valor documental que un valor fílmico, a pesar de que, bueno, en mi caso personal, a mí me representa al principio de la película John Malkovich, que es uno de los 10 actores más importantes de Hollywood, y algún otro importante, pero más que nada es el valor testimonial de la historia. Ahora, J. Bayona, que es el que hizo la película aquella Lo Imposible, la película del tsunami, y que acaba de dirigir Jurassic World y está dirigiendo ahora El Señor de los Anillos, empieza con una película nueva porque él es un fanático de la historia nuestra, que quiere que dure además 3 horas y media, quiere contarla toda con lujo de detalles porque entiende de que es una historia, que es una historia grupal, es una historia de trabajo en equipo, es una historia de toma de decisiones, es una historia de adaptación al cambio, de transformación, de evolución, y lo importante de nuestra historia es que fue protagonizada por gente común. Nosotros no éramos superdotados, al contrario, no servíamos para nada. No era como el que escala el Everest, que es un tipo que se entrena, es un superdotado, toma la decisión. Nosotros nos cambiaron el guión en la historia de los Andes, íbamos a pasárnosla bien a Chile, a jugar un partido de rugby, de repente nos cambian el guión y nos dicen, señores, tienen que pasarse 70 días ahí, nos tratan como conejillos de India, a ver cómo íbamos a reaccionar después de esta historia, que bueno, que es una historia única, digo, no, está considerada por la National Geographic como la historia más increíble de supervivencia, pero protagonizada por gente común. Entonces, eso es un poco como introducción, es un poco lo que nos tocó vivir y que yo comparto permanentemente.
En el mundo, por suerte, somos jóvenes, bueno, jóvenes, tengo 66 años, pero todavía podemos contar esta historia, transmitir esta historia, y yo creo que la gente, lo que tiene de importante, yo veo en las conferencias, que mi conferencia no es una conferencia corta, es una conferencia que dura como 1 hora y media, pero la gente queda muy atenta todo el tiempo y quizás porque se dan cuenta que ellos podían haber sido los protagonistas de la historia. Y ese es el gran gancho que tiene, que cualquier persona común puede, no es un mérito mío, no es un mérito de uruguayos, no es un mérito de rugbyistas, es un mérito del ser humano que puede encontrar los recursos para poder salir adelante de esta y de otras situaciones. Yo dejaría abierto a que me hagan las preguntas que quieran, yo feliz de la vida de compartir con ustedes esta historia. Soy un apasionado de esta historia también. Claro, claro, claro. Bueno, si quieren, yo voy a ir pasando unas fotos que tengo acá de la película para que Carlitos nos vaya hablando un poquito más en detalle. No sé si se ven. Sí, perfecto. Bueno, esa es la dedicatoria final a las 29 personas que no volvieron, y que esta es una decisión del director de la película que produjo Steven Spielberg, que dirigió Frank Marshall. Le dedica la película a las 29 personas que murieron y a los 16 sobrevivientes que fuimos los que sobrevivimos. Esa es la cruz, que no es exactamente igual a esa cruz, pero bueno, para el final de la película puso esa como final. Claro. Bueno, aquí hay algunas tomas del avión cuando salieron del Uruguay. Exactamente. Estaban todos muy contentos, me imagino. Bueno, todos, imagínate, gente joven de 18 a 23 años, lo que era una felicidad. Además, el tipo de cambio nos ayudaba muchísimo en Chile. Yo llevaba $70, que era llevar mucha plata, porque era la época de Allende, y el dólar valía muchísimo. Entonces íbamos con una felicidad en ese viaje, todos amigos, digo, la verdad que era alucinante. Bueno, ahí hay fotografías del avión cuando... Vos sabés que es uno de los accidentes mejor filmados en la historia de Hollywood, porque fue exactamente así. Curiosamente, yo lo pude ver de afuera gracias a la película, porque siempre fue una cuestión narrada, pero fue exactamente como pasó aquí. Claro. Aquí se dieron cuenta los pilotos de que habían hecho algo mal, definitivamente estaban muy bajos. Bueno, claro, ellos habían empezado a bajar en la mitad de los Andes convencidos de que ya habían pasado las montañas, porque había 5 octavos de nubosidad, o sea, de cada, 5 octavos. Y de pronto se encontraron con la montaña, y la última reacción de él es una reacción como cuando se te cruza un perro en la carretera que das vuelta al volantazo, digo, fue exactamente así. Y tuvimos la suerte... Tuvimos la suerte de... Sí, perdón. No, tuvimos la suerte de chocar. Fíjate vos que si el avión no choca, porque el avión choca con la panza y se parte al medio y vuela a la parte delantera. Si nosotros no chocamos, o sea, si el avión zafa de la montaña, se hubiera caído para atrás, y ahí sí que era el final de todos. Claro. Porque entraba en pérdida. ¿Cómo fue la sensación cuando sentiste que el avión se partió en dos y que la parte de atrás se había ido por completo? ¿Cómo se siente uno en un momento? Cuando uno se sube a un avión siempre piensa que el avión se va a caer, pero cuando se cae decís, esto a mí no me puede estar pasando. Realmente yo no me di cuenta que estaban pasando todas esas cosas, me di cuenta después. Yo pensé que el golpe, nosotros chocamos a 400 kilómetros por hora, o sea que imagínate lo que fue el impacto, fue impresionante. Yo, como lo contaba en la conferencia en tu banco, atiné a poner la cabeza entre los brazos, a pensar en toda mi familia, pero nunca pensé que estábamos chocados, pensé que era algo nuevo que yo desconocía en el avión. Ahí veo que lo primero que hiciste fue rezar. Sí, rezar, obviamente. Sí, ahí te agarras de Dios de cualquier manera. Claro. Pero aquí vemos la parte delantera. Tuvimos tanta suerte que se desplazó como un trineo y no tocamos una sola roca, porque una sola roca que hubiéramos tocado, el fuselaje se hubiera despedazado. Y tuvimos suerte de que no rotara el fuselaje, porque si rotaba, a pocos metros había un precipicio que nos hubiéramos caído ahí, también era el final. Claro. O sea que la mano del de arriba estaba presente.
Wow, wow. Ese es el que me representa a mí. Así es. Aparte de Malkovich, es este que era un canadiense que se llama Bruce Ramsey, que es el que me representa a mí. Que curiosamente se manejó con mucho humor siempre. El personaje mío, y fue lo que quizás más aporté en toda la historia, fue el humor. Un poco como aquella película a mí tan notable, película y dramática, La vida es bella. Yo era un poco ese personaje que dentro de la inconsciencia y el humor hacía que las cosas fueran diferentes, o por lo menos hacía imaginarlos que fuera diferente. Claro, claro. ¿Y cómo era la incomodidad de estar en ese sitio tan pequeño? 16 No, es que en la película está mucho más cómodo. Yo le dije al director, le digo, mirá Frank, que nosotros estábamos más incómodos. Y él me dice, Carlitos, yo tengo que filmar, yo no tengo la culpa de que ustedes estuvieran tan incómodos. Porque era una incomodidad bestial. Estábamos todo el tiempo uno arriba de los otros, golpeándonos por el frío más bestial que te puedas imaginar. Claro. Y entonces veo que te gustaba mucho la pizza, la mencionas varias veces en el... Bueno, curiosamente a mí no me gusta la pizza, pero es el tipo de humor que yo tenía. Lo que pasa es que los americanos también lo hacen un poco para el público de ellos. La pizza es como una... Pero era el tipo de humor, siempre tomando las cosas en broma. Era un poco lo mismo de La vida es bella. Cuando vos lo ves a Benigni, como está todo el tiempo, está haciéndole imaginar a la gente otra cosa, digo, de lo que estábamos viviendo. Claro. Que creo que fue bien importante como dentro del drama poder vivir con ilusión. Ahí es cuando pasan los aviones, que pasan a los 2 días, pasan 2 aviones por arriba nuestro, que nosotros celebramos convencidos de que nos habían visto. Claro. Y ahí fue donde empezamos a esperar a que nos vengan a buscar, duró 10 días esa espera, y ahí es donde cambia la actitud, porque recibimos la noticia de que no nos buscaban más. Yo, de hecho, bueno, tú llevaste unos libros, me parece, para tu banco después del día 10, que es este libro que yo escribí, que marca claramente el momento en que cambia la historia. Es cuando yo digo que dejamos de sobrevivir, pero empezamos a vivir, porque nos empezamos a ocupar nosotros mismos de la historia. Fíjate que nosotros en el día 10 dejamos de existir para el mundo, esa es la realidad. Claro. Sí, aquí está aquí es donde Antonio recibe la noticia que ha cancelado la búsqueda. Exactamente. Exactamente. Claro. Ya entonces aquí viene una parte que es muy, muy importante. Estoy seguro que todos van a querer conocer la toma de decisión. Aquí es cuando Nando les propone entonces que después de los 10 días que no habían comido absolutamente nada, solamente agua, que ahora puedes explicar cómo sacaban el agua ustedes. Sí. Y entonces ahí es donde él propone que, y tú, bueno, tú eres uno de los principales que hablas del tema de los muertos. Claro, pero viste que lo tomo con bastante humor, dentro de todo al principio como dramático, pero después le pongo mucho humor, porque en realidad era una decisión que fue más simple de lo que la gente se cree, porque no había otra posibilidad, y nosotros teníamos el más sagrado de los derechos, que era el derecho a la vida y el derecho a volver a casa, que era por lo que peleábamos. Yo no peleaba por Hollywood, no peleaba porque 47 años después estar hablando acá con Panamá, nosotros no nos imaginábamos todo este despliegue de 100 conferencias por año, como doy en el mundo, que se hicieran 3 películas, 9 documentales, 26 libros escritos. Es una historia impresionante. Nunca la vivimos así, la vivimos como una cosa más natural. Y bueno, y entonces ahí es donde Nando, en la película obviamente que lo centralizan en Nando como el líder, cosa que en realidad no fue tan así, pero bueno, no importa, que había que tomar la decisión, porque bueno, si no tomamos esa decisión nosotros nos moríamos todos, esa es la realidad. Claro. Y al final no es el gran tema, Moisés, no es el gran tema el tema de la alimentación. Yo no voy a las empresas a hablar del tema de la alimentación, voy a hablar de trabajo en equipo, de toma de decisión, de tolerancia a la frustración, de todo eso, gracias a ese tema. Pues es una historia que fíjate que sigue y sigue con el tiempo. Claro. Claro. Aquí tú eres también el promotor de festejar los cumpleaños. Cuéntanos. Bueno, sí, y ahora, porque traté de hacer un esfuerzo ahora
del por qué. Cuando vos tenés 18 años, y yo venía de una familia donde cumplíamos, mi padre, yo y mi hermana cumplimos, entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre cumplimos los 3. Entonces era como siempre un festejo y casi una tradición el festejo, y bueno, y mi padre siempre viajaba por todos lados del mundo, pero volvía para los cumpleaños. Y eso motivaba que el cumpleaños era un momento bastante especial. No tanto ahora, porque ahora no es un año más, es un año menos que cumplimos. Esa es la realidad. Pero bueno, el cumpleaños era algo importante y yo lo marqué, y aparte que marcaba claramente que en la medida de que estemos con vida valía la pena el festejo. Claro. Y también el de tu papá. Bueno, un poquito antes de esto fue la avalancha. Fue la avalancha, sí, el 29 de octubre, que, bueno, me lo pasé abajo de la... Yo cumplí 19 años abajo de la nieve, estuvimos 3 días sepultados en la nieve y recién pudimos salir el 1 de noviembre. Wow. Sí. Ok. No, sería bueno que si alguno quiere hacer alguna pregunta, digo... Sí, pueden interrumpir si hay preguntas, Eddie. Una pregunta, ¿cómo salieron de esa avalancha si estuvieron 3 días debajo de la nieve? Estuvimos 3 días con el avión totalmente tapado por adentro y por afuera, y durante 3 días intentamos salir por la cabina del piloto, que salimos finalmente retirando una ventana el 1 de noviembre. El techo del avión estaba a ras de nieve. Acá en esta escena parece como todo tapado el avión, pero en realidad estaba el techo, la parte curva del techo estaba a ras de la nieve, y bueno, y salimos. Uno de mis obsesiones era salir a saludar a mi padre, que era su cumpleaños el 1 de noviembre. ¿Hay más preguntas, Eddie? ¿Cómo le explico a un panameño lo que es estar a 25 bajo cero, no? Sí, hay preguntas, Moisés. Sí, te digo, Moisés, las preguntas para que se las hagamos. ¿Cómo se sintieron? Una de las preguntas que hicieron es ¿cómo se sintieron ante el liderazgo inicial del capitán del equipo? Bueno, nosotros los menores, yo era el menor de todos, precisábamos al capitán del equipo de rugby un poco, pero él pierde su liderazgo porque él se sintió muy responsable por todo el desastre que había, porque él había propuesto el viaje en avión, él había conseguido con los militares, y él se siente muy angustiado por haber propuesto todo eso que había terminado muy mal, digo. Entonces, pero nosotros lo precisamos. Cuando vos tenés 18 años y hay otro que tiene 23 o 24, es mucha la diferencia. Recuerden ustedes cuando tenían esa edad, el de 23 o 24 es como un padre de alguna manera. Y bueno, para mí era importante que Marcelo Pérez del Castillo, bueno, pobre, él pierde el liderazgo porque se siente tan culpable que yo creo que si no muere en la avalancha, él se hubiera muerto igual, fíjate vos. Carlitos, ahí sí, la pregunta para complementar, y Moisés también, es como que hay líderes para cosas distintas. Hay un líder para un equipo, hay un líder para una situación tan terrible como pasaron ustedes. Dependiendo de las circunstancias, los líderes pueden cambiar y tienen características. Exacto. Bueno, nosotros, en el caso nuestro, no puedo hablar de un líder. Si bien la película lo ponen aparrado como el líder, pero en el caso nuestro, habían 3 estudiantes de medicina que asumieron su rol de médicos y se ocuparon como médicos y, bueno, lideraron en la parte médica. Yo quizás lideré en la parte espiritual. Adolfo Strauch era un tipo que inventaba cosas, lideraba esa parte. O sea que hubieron distintos líderes, como también hubieron otros que no aportaron nada, digo, que yo les digo amablemente en mi libro, les digo los jubilados. Y acá el uruguayo, el jubilado es un tipo que por algún acomodo político dejan de trabajar y viven del Estado, digo. Entonces es medio peyorativo. Pero también había esa gente, digo. También no todos sumaban, digo. Y fíjate como yo digo al final de mi libro, que los jubilados hicieron que nosotros hiciéramos un esfuerzo adicional para sacarlos a ellos de la situación, porque si no ellos se hubieran quedado, se hubieran muerto, digo, eso me queda clarísimo. Y nosotros, la gran actitud que nosotros tuvimos es que nosotros no esperamos a que nos vengan a buscar, nosotros fuimos a buscar los helicópteros, que es algo que yo intento transmitir en todas las conferencias, que no hay que esperar a que la cosa venga de afuera, hay que irla a buscar. Nosotros entre los sobrevivientes, que tenemos miles de reuniones, porque bueno, a lo largo de esta historia, de estos 47 años hay miles de proyectos, siempre decimos que hay que salir a buscar los helicópteros. Porque nosotros no nos buscaron los helicópteros a nosotros los buscamos a ellos. Exacto. Es distinto el concepto. Carlito, y de acuerdo contigo, porque tú lo dijiste, cuando ya el mundo dijo que no nos daban por perdidos, ustedes se empoderaron y asumieron control de su situación. La otra pregunta que hay aquí es,
En la película no vemos lo que ocurre con los que se quedan mientras los otros dos siguen caminando. ¿Cómo fue el liderazgo? ¿Quién lo asumió? ¿Cómo lograron mantener la esperanza sin desesperar durante esos días sin saber noticias de los que... Sí, la verdad que fue bastante desesperante porque nosotros, yo me acuerdo que un banquero en Chile me decía, Carlitos, ustedes no tenían un plan B, que es mentalidad de banquero, Moisés. Plan B. Y digo, ¿cómo vamos a tener un plan B? No teníamos ni siquiera el único plan que teníamos era el plan que saliera Emparrado y Canesa, no había otra posibilidad. Entonces esa espera fue bastante angustiante y yo ya había tomado la determinación con Adolfo Strauch que le dábamos un par de días más y si no salíamos nosotros a caminar, pero ya para morir. O sea, yo no quería morirme en el fuselaje. Es más, de hecho yo me había afeitado porque mi padre siempre decía que afeitarse es quitarse las preocupaciones del día anterior. Y yo aplicando la filosofía de papá dije, yo me afeito, pero cuando me afeité, dije, qué horrible, si yo me muero ahora, se van a creer que yo no viví mucho tiempo. Porque claro, estaba afeitado, que la barba es lo único que te puede decir a la demás gente que vos tuviste un tiempo vivo. Ok, la otra pregunta. Aquí tengo una pregunta, Eddie. Adelante, Moisés, tú. Adelante, Moisés, adelante. Sí, aquí están preguntando, Mónica dice, quería rescatar una frase que me impactó mucho en el documental que mandaste y quería que la comentaras. Esa historia era un pasaporte para poder hacer cualquier cosa. Es verdad, es que te permite, cuando vos vivís una historia como esa, estás autorizado en el mundo para hacer cualquier cosa. Si vos decís, bueno, mirá, maté a una monja, bueno, sí, mirá, la verdad que con lo que pasó estás autorizado. Es un pasaporte a cualquier cosa. A cualquier cosa te lo perdonan. Yo no sabés la cantidad de multas que me saqué con la policía caminera por ir más rápido. O sea, siempre la historia de los Andes es una historia que siempre, bueno, acá en el Uruguay, bueno, y en el mundo también, en Chile, en Argentina, en Brasil, la gente es apasionada por esta historia. Yo a veces me pregunto por qué están tan apasionadas. Y yo creo que es justamente porque es una historia que la pudo haber vivido cualquiera, ese es el gran tema. Entonces, te permite cualquier cosa la historia. Aparte, es una historia que abarca desde el tipo más encumbrado al tipo, yo le doy conferencias a banqueros, pero le doy al que vende papas fritas en Sabritas, le doy a los presidentes, le doy al Papa, le doy abarca todo el mundo. Bueno. ¿Tienes alguna otra vez? Hola. Sí, Carlito, otra pregunta que tienen es, ¿cuál fue tu principal miedo y cuál fue tu fortaleza durante esos 70 días? Pregunta de acá. Mira, el miedo, yo tengo una charla TED grabada que fue la primera que se grabó para televisión en Miami, que yo justamente hablo del miedo motor. El miedo, lo que te paraliza es el pánico. El miedo es algo que te... yo lo veo como un motor. Me acuerdo que en una conferencia me preguntaron ¿cuándo fue la última vez que tuve miedo? Yo le dije hace 15 minutos antes de entrar a la conferencia. Porque el miedo me parece que te motiva a salir adelante, es un motor. Hay alguien que tiene el micrófono prendido. Por favor, apague el micrófono. Pero evidentemente que imagínate, un chico que estaba acostumbrado a vivir con desayuno en la cama, con niñera, mi mamá, mi papá, de pronto te encontrás en la cordillera de los Andes, a 4.000 metros de altura, 25 grados bajo cero. ¿Cómo le explico a un panameño 25 bajo cero? A ver, dígame, que cuando abre la puerta Copa, me cocino cuando llego a Tocumen. Estábamos a 50 o 60 grados de distancia de lo que están ustedes ahora. Y bueno, aparte nosotros sin ropa, porque aparte de octubre es primavera, íbamos de jeans, todo el equipaje nuestro iba en la cola del avión, lo encontramos después de un mes y medio, de mocasines, y las nieves ahí no se derriten nunca, son eternas las nieves. Y sin embargo, y aparte nosotros venimos de un país donde no existe la nieve, acá en Uruguay no hay nieve, no sabíamos cómo funcionaba la nieve. Pero nos fuimos adaptando, fuimos evolucionando, nos fuimos transformando y bueno, y salimos. Ok.
Carlitos, hay unas preguntas relacionadas al trauma y te las hago. ¿Hubo algún sobreviviente que no contó la historia? ¿Crees que contar la historia los ayudó a superar la parte del shock postraumático? Bueno, a mí personalmente me ayudó mucho, yo siempre fui, es más, yo vengo de una familia de mi padre, un tipo muy famoso, de hecho, pintó un mural en Tocumen para el general Torrijos hace muchos años, y yo estaba más acostumbrado a estar con la prensa y bueno, un poco fui yo un poco el vocero de toda la historia, pero yo creo que los que no contaron la historia lo vivieron diferente. A mí me ayudó mucho, creo que que está bueno porque contar y hablar es sanar también de alguna manera. A mí las conferencias, además de compartir la historia, me hacen muy bien a mí. Y yo me siento muy motivado de contar esta historia. Ok, otra pregunta. ¿Cómo te sentiste posterior al accidente? O sea, ¿podías dormir en la noche al volver a la casa, los primeros días? O sea, ¿cómo fue la sensación? Bueno, lo que pasa que... Sí. ¿Sabés qué pasa? Que nosotros salimos como gente común y volvimos como mega famosos. Y como vos tenés 18, 19 años, es bastante divertido ser famoso de alguna manera. Estaba todo el mundo al pendiente nuestro. Entonces vivimos un momento de excitación y aparte de... que es un poco lo que va a pasar también en esta cuarentena, cuando la gente salga, que pasó el otro día en Madrid, la gente salió y parecían desaforados, porque la gente sale, es como una cosa que contrarresta el estar sujeto a la situación. Entonces nosotros de pronto nos encontramos con un mundo nuevo para nosotros, con reglas diferentes y que estaba todo el mundo a los pies nuestros, todo el mundo al pendiente. Fíjate que las 4 editoriales más grandes del mundo se presentaron en Uruguay para escribir el libro. La película la hicieron entre Paramount y Disney, las 2 empresas más grandes del planeta. Los que hicieron, el director de nuestra película, Frank Marshall, fue el que hizo Indiana Jones, Tiburón, E.T., o sea, las grandes películas o sea, nuestra historia es una historia que tiene mucho glamour. Mucho glamour. Discovery Channel, National Geographic, las grandes empresas estaban atrás de la historia nuestra y lo siguen estando. Ya te digo, Bayona ahora está queriendo hacer 2 proyectos, uno para Netflix y otro y esa película larga de 3 horas y media, y además hay un proyecto que lo tiene Viacom para hacer una película basada en el libro de mi padre. Mi padre escribió un libro que se llama Entre mi hijo y yo la luna, porque él fue el único que mantuvo la esperanza de encontrar a alguien con vida después de los 70 días, que fue una historia que es muy conocida acá en el Uruguay, muy conocida en la Argentina, muy conocida acá en los Sures. Que fue algo insensato que hizo, pero bueno, se le dieron las condiciones y la verdad que se le dio bien. Gracias, Carlito. Oye, todos estos libros, pues si nos puedes pasar directamente tú a través de Moy, te lo agradecemos. Otra pregunta es, después de integrarse al mundo, ¿alguna vez les comentaron cuáles eran las probabilidades de sobrevivir, realmente este tipo de accidente? Y yo diría también, yo me imagino que ya al final era más la fuerza que la física, y el tema de, obviamente, que queríamos que nos comentaras del tema, ¿no? Y si quedaron secuelas físicas, esa es una pregunta que No tuvimos secuelas físicas. Bueno, sí, François perdió un ojo, en fin. Pero las posibilidades de salir vivo de esa situación son una en 10 millones. Es imposible, digo. De hecho, por eso es que tuvo la trascendencia que tuvo. Fíjate que no hay otra historia que dure 70 días, ¿no? Por eso es que está considerada la historia más grande de supervivencia. No hay posibilidad de caerse en un avión, chocar a 400 kilómetros por hora, 4.000 metros de altura, y encima vivir 70 días. Es imposible. Hay gente que acá comiendo en la cuarentena se la están pasando mal, porque creo que estamos comiendo todos un poquito de más también. Con esa incertidumbre, yo creo que... Yo lo escribí en algún momento dado que se viralizó por ahí, que de esta cuarentena también salimos todos juntos, pero separados, como digo yo, y tenemos que hacer el esfuerzo para que exista más vida, porque en realidad la historia nuestra es una historia de homenaje a la vida, porque hoy somos más de los que salimos aquel 12 de octubre, están nuestros hijos. A mí me gusta mucho poner esta fotografía que estamos, no sé si se ve ahí, que están sobrevivientes, pero también están los hijos de los sobrevivientes y los nietos, porque somos muchos más de los que salimos aquel 12 de octubre. Triunfó la vida y ese es un homenaje
que nosotros nos lo debemos, nosotros peleamos por la vida, es un homenaje a la vida y es lo que tenemos que pelear ahora también, para que después de todo esto exista más vida y que se mueran los menos posibles. Esa es la realidad y el esfuerzo, y yo agradezco a la gente joven que se están cuidando mucho, porque en definitiva los que estoy en riesgo soy yo, que tengo 66. Oye, Carlitos, hermosa foto y la verdad que muy bonito mensaje, te agradecemos. Oye, ha levantado la mano Mario Hinkediker, que él es de Uruguay, es paisano tuyo, pero también un psiquiatra que es muy conocido en la comunidad con nosotros. ¿Quién es, perdón? Mario Hinkediker, que quiere hacer una pregunta o un comentario. Ah, bueno. Yo más que una, no sé si me escucha. Sí, se escucha. Ok. Trátame de tú, Mario. Más que una pregunta, Carlos, es una consideración. Yo soy compañero de Canessa. Ah, de Roberto, sí. Seguro, yo soy médico. Canessa entró en la facultad cardiólogo. un año antes que yo. Se recibió un año antes que yo. O sea, bueno, por todo esto pasó una cantidad de circunstancias. Lo que yo quiero puntualizar es lo siguiente. Hay un antes y un después de todo esto. Esto marcó mucho a la sociedad uruguaya en general. Sí. Y realmente estábamos todos, yo recuerdo, en ese momento yo tengo tu edad, tengo 66 años. Me acuerdo que marcó mucho a los jóvenes, nos dio un ejemplo muy lindo de fortaleza. Recuerdo muy bien a tu viejo, la garra que tenía. La garra es una palabra uruguaya que significa empeño, chutzpah en hebreo, ¿no? O sea, ese arrojo de salir a buscar a pesar de todas las opiniones en contra, porque ya los habían dado por perdido el caso. Y tu viejo con un empeño salió a buscar todos los medios posibles para encontrarlos, porque él sabía que ustedes estaban vivos, él tenía esa intuición, y además buscó de alguna manera enterarse que ustedes estaban vivos, ¿tú me entiendes? Sí. Pero realmente quiero destacar sobre todo que ha habido un antes y un después de este episodio que ustedes tan dramáticamente vivieron, y que forjó parte de la juventud del Uruguay, como ejemplo. Y hoy, Mario, bueno, fíjate, esto te va a gustar porque en aquel momento mi familia buscó un médico, un terapeuta para que hablara conmigo y llamaron al doctor Carlos Mendilarzo, que era que tú lo debes de haber conocido, era profesor adjunto de neurología, era un genio. Y Mendilarzo me dijo, Carlitos, ustedes tienen un carnet de salud mental aprobado. Eso fue lo que me dijo. Porque de verdad que de vivir todo esto y salir razonablemente bien como estamos, es un carnet de salud mental aprobado, digo, porque todos más o menos la hemos llevado. Yo, por supuesto que tengo mucha terapia con Pacheco, que era otro psiquiatra, Manuel, en fin, que tú los conoces a todos. Pero es una historia muy complicada, donde murieron amigos muy queridos, digo, y también muy injusta, porque también si nos hubiéramos salido antes se hubieran salvado muchos más, o sea que, pero bueno, es una historia también de lucha, de perseverancia, de tesón total, digo, de nuestra, que nos hizo dar cuenta cómo es capaz el ser humano de poder evolucionar y transformarnos, esa es la realidad. Exactamente. Sí. Aquí tengo una pregunta, Eddie. Carlitos, dice que en el documental tú mencionas algo, bueno, de que tuviste algunas caídas personales. Creo que tú mencionas como que otras cordilleras, no solamente tuviste la cordillera de los Andes. Y personalmente, pues tuviste ciertos problemas después de algunos años. ¿Cuáles fueron estos problemas y cómo los superaste también, ¿no? Bueno, mira, ¿sabes qué pasa, Moisés? No es fácil ser famoso, digo, y de golpe te sentís famoso, te sentís que todo lo podés. Y yo entré sin darme cuenta en un mundo de alcohol y de drogas y qué sé yo, me fui metiendo en un mundo hasta que llegó un momento dado, 28 años atrás, que me di cuenta que después de haber peleado tanto por la vida, me estaba metiendo en un proyecto de muerte, que es el tema de la droga, y empezamos a pelear también gracias a un grupo en Narcóticos Anónimos,
un día a la vez para alejarnos de ese proyecto de muerte y pelear por la vida otra vez más. Yo escribí un libro que se llama Mi Segunda Cordillera, que es otra conferencia que yo doy, pero que no promuevo porque creo que todo el mundo está vinculado a la droga y el problema no es la droga en sí, el problema es salir de la droga. Por eso yo le llamo Mi Segunda Cordillera, porque para mí fue más duro salir de la droga que salir de la cordillera de los Andes. Pero se puede, también se puede. Claro, muy bien. Tenemos muchísimas preguntas, algunas un poco repetidas en cuanto al, y se han dicho de otra forma, pero vamos a tratar de seguir, pero podemos estar varias horas porque la gente está muy interesada y preguntando mucho. Por ejemplo, está esta pregunta sobre miedo al avión, cómo fue el primer vuelo después, y si a hoy mismo, al día de hoy, sigue teniendo miedo a volar. No, esa me la preguntan siempre, ¿cuál fue tu primer vuelo? Le digo, mirá, con los helicópteros cuando me rescataron, esa es la realidad, que ahí ni siquiera me lo cuestionaba, me subía al helicóptero y ya está. Durante un tiempo le tuve cierto miedo al avión, pero después tengo 6 millones de millas en American Airlines, me la paso arriba del avión. El avión es un medio seguro, o sea que de verdad me encanta, aparte de los pilotos, siempre que saben que vas vos, te invitan a ir adelante, o sea que te sacan el miedo. El avión es un medio muy seguro. Así que en ese sentido yo no le tengo miedo. Perfecto. Aquí tenemos otra pregunta. En la película se ve el momento del impacto, cuando el avión impacta como que se rompe y hay pasajeros que salen hacia atrás volando. La pregunta es si es real. Y si absolutamente real, absolutamente real. Es más, hemos encontrado algunos de los muertos, los hemos encontrado atados al asiento, clavados en la nieve, digo. O sea, eso es real, absolutamente real. Todos los cuerpos se han encontrado. Todos se encontraron. Es más, hubo uno que saltó y que tenía 2 opciones, porque estaba vivo. No estaba en sus cabales, pero venía bajando y podía venir al fuselaje o podía ir para el precipicio. Nosotros quisimos irlo a buscar, pero no pudimos porque nos enterrábamos. Y bueno, y agarró para el lado del precipicio, que esa fue una de las escenas que sacaron en la película porque ya no era demasiado, digo. Demasiado. Esta pregunta, pues, es interesante saber, bueno, todas, obviamente, pero aquí preguntan, ¿no cree que el hecho de ser un equipo de rugby ayudó a que se conocieran mejor y a la organización del grupo? No, yo no creo en el equipo de rugby porque fíjate que de los 16 que nos salvamos, solamente 5 eran del equipo, los otros 11 no eran. Yo creo que el hecho de ser conocidos del mismo colegio, con los mismos valores, eso fue lo que ayudó, y la inconsciencia de la juventud, que vos sabés que los jóvenes somos mucho más inconscientes. De hecho, la caminata que hicieron Parrado y Canessa, que fue impresionante, que fueron 10 días, la repitió National Geographic con alpinistas entrenados 30 años después y demoraron lo mismo. ¿Por qué? Porque Parrado y Canessa tomaron todos los riesgos sin darse cuenta de los riesgos, porque un alpinista no toma ciertos riesgos. Por ejemplo, vos no podés pisar al lado de una roca porque en general el calor derrite la nieve de alrededor y se crea una fosa increíble pero ellos asumieron todos los riesgos. Entonces, eso también nos ayudó, la inconsciencia de la juventud. Wow. Hubo algunos sobrevivientes que no han contado la historia. ¿Cree que hubo problemas en algunos para superar el shock postraumático? Bueno, sí, naturalmente. No es fácil tampoco, no es para cualquiera contar la historia, no es para cualquiera dar conferencias, no es para cualquiera. Digo, yo en eso tengo un don natural que, bueno, lo heredé seguramente de mi padre, Mario lo conoce mejor, que se me hace más fácil. Pero hay otros que además la manera de contar la historia, porque vos podés ir por el lado dramático y es la historia más dramática que te puedas imaginar. Pero yo que la intento contar del lado positivo, como que triunfó la vida, como que somos más, porque yo no puedo ir a una organización a contarles la historia negativa, el horror, los 29 muertos, lo que sea. No, yo tengo que contar la parte positiva porque además mi manera de ver las cosas es en positivo. Fui siempre el que di ánimo en la cordillera, donde tú veas al Carlitos, verás que está siempre el humor presente, siempre hay una sonrisa, siempre hay una esperanza, siempre hay una ilusión.
Y esa es la manera que yo tengo de poder transmitir a las empresas y es por eso que, bueno, que doy tantas conferencias. Fíjate que 102 conferencias por año son 2 conferencias por semana, que es un disparate, digo, es muchísimo. Cada viaje, yo cuando fui a lo de Moisés, demoré 3 días entre ir y volver, o sea que estás permanentemente arriba de un avión. Hay cosas que ya creo que se han dicho de alguna manera, pero la gente igual pregunta, por ejemplo, las sensaciones que ha tenido en el momento del impacto, creo que de alguna manera se explicó, pero no sé si quiere ser más específico, en los primeros momentos, ¿no? En el momento del impacto y en los primeros momentos del accidente. Es que es un poco lo que yo te decía, que cuando uno se sube a un avión se piensa que se va a caer, pero cuando se cae, vos no pensás que te puede estar pasando a vos. A mí me costó tomar conciencia de que me había caído en la cordillera de los Andes. Es como que estás viviendo un sueño, es rarísima la sensación. Es un poco como les debe haber pasado a ustedes los primeros días de la pandemia, de la cuarentena, el decir, bueno, uno se despierta de mañana y dice, no puedo creer que estamos viviendo lo que estamos viviendo, porque realmente estamos viviendo un hecho histórico que, en este caso, en los Andes fuimos nosotros los de la historia, 16, pero ahora es la humanidad entera y estamos viviéndolo todos los días, o sea, todos los días está presente este tema, digo, es como una pesadilla permanente. Y bueno, y te cuesta darte cuenta, pero bueno, y tenés que volver a tomar conciencia y tenés que volver a darte cuenta que te tenés que lavar las manos, que te tenés que quedar en tu casa, en fin. Sí, creo que alguien quiere hablar. Sí, Sandra, una preguntita, disculpa. Sí, claro, creo que es importante y viene relacionado a lo que tú decías, Sandra y Carlitos. Carlitos, y hablaban de la pandemia. Una analogía, o sea, porque obviamente es diferente, porque tú viviste algo mucho más duro, pero ¿cómo ves tú una analogía aquí con el tema de que estamos pasando todo el mundo un momento muy difícil y cómo tú piensas, una analogía de lo que tú pasaste, después cómo viviste la vida? ¿Tú qué crees que nos va a pasar a todos nosotros, incluyéndote con toda esta cuarentena, esta pandemia? ¿Cómo nos va a cambiar la vida haciendo una analogía con lo que tú viviste? Yo sé que es algo distinto, pero yo creo que hay cosas en común. Sí, hay muchas cosas en común. ¿Cómo va a cambiar la sociedad y cómo va a cambiar desde tu perspectiva y tu experiencia propia, que fue muchísimo más? Bueno, la sociedad está cambiando. De hecho, yo en vez de estar presencial, como podía estar en este momento en Panamá, digo, estoy hablando virtualmente. Estoy dando conferencias permanentemente, me llaman de todos lados a dar conferencias virtuales. O sea, tengo una especie de set de televisión acá en casa armado porque, bueno, cambió la cosa. Ya no me tomo un avión y creo que va a cambiar. La gente va a hacer home office y va a cambiar, y va a ser muy duro, porque económicamente va a ser muy duro para la humanidad. Me parece que va a ser muy, muy duro y bueno, y va a haber que pelearla. Pero bueno, yo creo que se puede, pero se puede si salimos todos juntos. Yo creo que acá hay que pelearla para salir todos juntos. Creo que es un tema de todos, no es un tema individual. Y acá creo que no hay lugar para el egoísmo, acá el lugar es para la solidaridad, de cualquier manera. Yo creo que es la única manera para poder salir de esto. Como lo fue en los Andes, igual. Bueno, seguimos con preguntas, algunas más para que después la gente también pueda preguntar directamente o decir, o opinar o preguntar lo que quisiera decir. Aquí tengo una pregunta que de alguna manera, 2 preguntas que son muy parecidas en cuanto a lo que pueda sintetizarse. O sea, por un lado le preguntan cómo marca la historia en la forma de ser padres, o sea, si esta experiencia la cambió, después de haber vivido algo así, cómo se maneja esa experiencia. Y por otro lado preguntan también, al terminar esta experiencia, si lo hizo cambiar de rumbo, es decir, si siguió con los mismos planes que tenía antes de subir al avión, o algo lo hizo variar. Digo, obviamente eran jóvenes, ¿no? Pero, y también lo mismo con los demás sobrevivientes. No, evidentemente que cambios hay porque yo pensaba trabajar en el campo, yo estaba estudiando agronomía, la familia de mi madre tenía campo, pero bueno, después terminé dando conferencias, nada que ver con el campo, y porque lo mío es más social, entonces cambian, y bueno, y cuando tenés una historia como esta que te avala, porque esto es lo único, acá es contar la historia, yo no puedo hablar de una conferencia, creo que
es un hecho de vida que se cuenta y que capta de una manera increíble. Y bueno, creo que lo hago bastante bien y me encanta compartir esta historia, me encanta. Realmente me encanta porque creo que es un ejemplo de verdad de vida. Y vale la pena compartirlo y sobre todo me encanta darla a gente joven. Porque nuestra edad era de 18, 19 años. Y creo que está bueno en la juventud, se puede dar cuenta de que puede protagonizar estas grandes historias, también las puede protagonizar. Perfecto. Creo que había alguien que había deseado hablar. Alejandra, puede ser que vimos que querías decir algo. Sí, gracias por la palabra. Carlitos, muchísimas gracias por tener el honor de poderte preguntar de manera directa algunas cosas. Te quería preguntar, comentaste de los jubilados, ¿no? Los que de hecho se ven en la película que casi no ayudan y no hacen nada. Quería saber si a lo largo de la vida notaste alguna diferencia en los resultados de la vida de los jubilados versus los no. Y también ¿Sabes que saber un sí? poco... ¿Sabes que sí? Que los jubilados se mantuvieron en su postura. Algunos dan la conferencia que me encantaría saber de qué hablan. Pero bueno, se han mantenido en esa postura, sin actitud, qué sé yo, siempre pasa eso. A veces cuentan una historia, yo a veces les digo, pero ustedes, ¿en qué avión estaban? Porque a veces cuentan cosas que no pasaron, pero bueno. Pero sí, el ser humano se mantiene, y otros tienen la oportunidad del cambio. Yo, por ejemplo, yo soy un agradecido de haber vivido esta historia porque a mí me dio la oportunidad de cambiar. Fíjate que ese chico malcriado que no servía para nada, de pronto empieza a ser un tipo útil y eso me parece, me di cuenta que podía ocupar un lugar en el mundo. Que de otra manera, yo tenía un padre que era, bueno, Mario sabe quién era, pero era un tipo que con tal de pintar y llevar su vida y todo eso nos malcriaba mucho y nos daba todo para que nosotros no molestáramos en su vida, y eso hacía que yo no servía para nada, esa es la realidad, y sin embargo en los Andes pasé a ser un tipo útil. Y la otra pregunta que tenía, gracias, era en la forma de ser padres, o sea, en la forma de criar hijos, ¿qué impacto tuvo esta historia en cada uno de ustedes con los que hayan podido tener contacto y ver? Sí, mira, yo digo que para criar hijos debería haber una universidad, porque yo no los crié bien, la verdad, los malcrié como me malcriaron a mí, la verdad que en eso no aprendí nada. Mi hija, bueno, acá Uruguay es muy chico, entonces mi hija era íntima amiga de la hija de Coche Inciarte, que era otro de los sobrevivientes, o sea, la sociedad es muy chica y todos se conocen, y bueno, mi hijo que vive en Buenos Aires, siempre lo ven, que todos quieren conocer me quieren conocer a mí, que eso debe ser un peso para él, como lo fue mi padre para mí, porque ser hijo de famosos no es fácil. Y traté de darle lo mejor que pude, pero no es fácil criar un hijo, no es fácil. Así es. De hecho, tengo al mío de 18 años al lado escuchándote, así que gracias por la conferencia. No, pero no es fácil, no es fácil. Gracias. Que lea el libro, decirle que lea el libro después del día 10, que está bueno el libro para la edad de él. Eso haremos, y de hecho, perdón que acaparé el micrófono, pero por ahí leí algo que escribió Gustavo Cervino, creo, del tema de esperar la vacuna versus salvarse uno solo, ¿no? O sea, realmente bueno, un poco sí, personas. fue un poco lo mismo que escribí yo, un poco también del trabajo solidario que habíamos vivido en los Andes, fue un poco un mensaje del principio, que lo dio Gustavo, lo di yo, un poco diciendo que acá salimos todos juntos, ese es el punto. Así es, gracias. Aquí tengo otra pregunta. Si piensas que la fe en Dios que tienes y que tenías en ese momento fue tan grande que también le dio fuerza para sobrevivir. No te quepa la menor duda que la fe fue importante, pero también es verdad que solamente rezando no se sale de los Andes. Yo fui, y donde veas el personaje, el que más rezó, yo rezaba el rosario permanentemente, pero solamente rezando no se sale de los Andes. Eso, si no le pones acción, Dios estaba presente, y creo que el gran milagro de la historia nuestra es la capacidad, es los dones que te da Dios para poder salir adelante. Pero Dios nos dio una mano y nosotros pusimos el resto. Eso es así. O sea, muchas veces se le llamó el milagro de los Andes, el milagro de Navidad, pero yo creo que el milagro hubiera sido que
que hubieran aparecido los 45 vivos después de 70 días. Eso hubiera sido un milagro, pero el milagro es el hombre como está hecho capaz de adaptarse a esa u otras circunstancias. Pero ya, hablando del tema de religión, había uno que decía que era agnóstico, pero al final terminó rezando, ¿verdad? Sí, Adolfo Strauch, porque él decía que no creía en Dios, pero me acuerdo que una noche que había una tormenta infernal, que yo, una de mis labores era tapiar el avión, pero se me cayó toda la tapiada, un viento y un frío espantoso, y muertos de miedo, aparte temblaba, que nunca se habló de los temblores, pero la cordillera tiembla también. Y le dije, Adolfo, te pido por favor que reces. Y empezó a rezar y como por arte de magia, yo no digo que sea milagro, pero se calmó todo. Y de ahí en adelante quedó rezando siempre. Eso lo muestra la película también muy bien. Sí, Claro. sí. Aquí también tengo una pregunta. ¿Cuándo dejó de doler la historia como para poder empezar a contarla? O sea, ¿cuándo estaba procesado el tema como para poder empezar a hablar sobre él? Yo creo que siempre, bueno, yo empecé en el año 2002 y empecé a raíz de una crisis también, una crisis que se dio acá en Uruguay con Argentina, y que yo estaba en un negocio de publicidad y se me destruyó la publicidad y entonces me tenía que reinventar y entonces yo me tenía fe para contar la historia y empecé a contar la historia y no paré nunca más, esa es la realidad. Pero yo nunca tuve dolor de contarle. Sí, a veces en Uruguay me cuesta un poco porque, bueno, como decía Mario, está todo el mundo involucrado. En Uruguay la sociedad es chica, el avión eran 45, pero todos de alguna manera conoces a alguno, o conoces a algún pariente o lo que fuera. Pero en el mundo entero hay lugares que son fanáticos de esta historia. Hay un grupo que se llama Reviven, si quieren investiguenlo por ahí, pero tiene como 10.000 seguidores nuestros que son, pero fanáticos, que donde vas en el mundo te paran por donde sea, es impresionante. Creo que Adela quería hablar algo, ¿puede ser? Sí, bueno, primero que todo agradecer a Carlitos y de verdad toda la admiración. Yo tengo una pequeñita anécdota, no sé si él estuvo en ese grupo. Yo vivía, bueno, soy chilena, vivía en Chile, tenía 12 años, 13 años. Mi abuelita era muy famosa porque fue la pionera en hacer los jackets, las parcas, como decimos en Chile, para la nieve, reversibles, etcétera. Y un grupo, no sé si tú estabas en ese grupo, cuando ustedes ya estuvieron en Santiago, fueron a su apartamento, ella tuvo la oportunidad de conocerlos, impresionada. Bueno, ella tenía una manera muy peculiar y muy graciosa de ver las cosas y tal. No sé si tú recuerdas, si estuviste en ese grupo. Es que pero estuve claro, en tantos apartamentos y en tantas reuniones. Nosotros era impactante, claro. Yo tenía como más o menos esa edad, 12, 13 años, y por supuesto los veíamos. Yo creo que alguna vez caminando por la calle Providencia. Sí, bueno. Los vimos. Para Chile fue un impacto bestial también, digo. Y en ese momento que se vivía un Chile muy duro, ¿viste? De un Chile de una escasez brutal. Claro. Al año siguiente salimos. Estábamos en el San Cristóbal y no había recursos de ninguna especie, pero bueno. En el 73 salimos de Chile, correcto. Y después, bueno, tuve la oportunidad con mi esposo de conocer la Casa Museo en Punta del Este, maravillosa. Casa Pueblo, sí. Casa Pueblo, sí. Y bueno, nada más admirarte porque yo soy una de las que viajo muchísimo, pero me da mucho miedito, y la verdad que cada vez que uno va a Chile, ver esa cordillera tan blanca, majestuosa, pero siempre uno le tiene su respeto a la cordillera de los Andes. Así que nada más eso quería decirte, y bueno, un abrazo muy grande. Qué bueno, muchas gracias. Muchas gracias, chicos, por todo. Creo que seguimos. ¿Perdón? Yo quería preguntar a Carlos, ¿por qué no pasaban aviones por encima en el tiempo que han estado allá abajo? Los 2 primeros días pasaron, y después ¿qué? Bueno, es que nosotros estábamos, no es una ruta de aviones,
pasaron 2 aviones 2 veces y después no pasó, después al final, a los 60 días, pasó un avión que era donde iba mi padre, que estaba un avión de búsqueda, pero por ahí no pasan aviones porque no es un paso, digo, el paso es el paso planchón. Y nosotros estamos en el medio de la cordillera, esa es la realidad. Sí, pero la pregunta es, ¿por qué no los buscaron? Porque siempre se busca restos. No es que nos buscaron, el SAR nos buscó 10 días, el SAR tiene la obligación de buscar 8 días, mi padre consiguió que nos buscaran 10 días. Y después nos buscó mi padre, a los 10 días nos dieron totalmente por muertos. Es que es imposible vivir en la cordillera, imposible. Si tú recordás, la chilena en Antuco, en Chile, hace 10 años, 42 chilenos entrenados en una sola noche murieron congelados. O sea, la cordillera es muy dura, digo. Increíble. Problema de sonido feo. Bueno, yo creo que podemos tener una pregunta más. Sandra o Eddie, no sé si tiene alguna pregunta. ¿Alguien más? Alguien quería hablar y después creo que hay una pregunta interesante para cerrar. Bueno. Hola. Este mensaje, ¿Puedo decir una pregunta? Bueno, a ver. es que la verdad es que me pongo a ver la historia y justo yo también leí el libro pero el que escribió Nando. Y realmente, o sea, siento que no hay manera de no rendirte en algún momento después de estar 70 días a la mitad de los Andes y sabiendo que tu única solución es que 2 niños se vayan a caminar en unas montañas que son imposibles, con prácticamente nada de comida, o sea, como que se me hace muy imposible saber que nadie, incluyéndote a ti, no te rendiste de alguna manera en un momento de decir, ya, esto se acabó. O sea, ¿qué fue lo que hizo que después de ese momento en que te hayas rendido, hayas dicho como, no, sí voy a salir adelante? Es que muchas veces nos rendimos. Lo que pasa es que ese es el valor que tiene el grupo. Muchas veces me caía yo y había otro que me levantaba, y muchas veces se caía el otro y era yo el que los levantaba. Que ese es el valor. Yo aprendí de que los grupos no solamente es para logros físicos, sino que también es para logros espirituales. Y muchas veces uno se caía o se negaba o decía, porque la verdad que era una historia para dejarse morir. Digo, fíjate que no te busquen más. Que venga una avalancha y que tengas que tomar la decisión de alimentarte a tus compañeros muertos. O sea, lo permanente fue el no, y nosotros al no le dijimos que sí. Entonces era para claudicar. Pero bueno, gracias al grupo es una historia netamente grupal. Nosotros salimos gracias a un grupo, compartiendo el dolor, compartiendo la alegría. Y nos hemos mantenido, fíjate que es una historia líder todavía en trabajo en equipo. Hoy han pasado 47 años y sigue siendo la historia, digo, esa es la realidad. Y todo porque todavía quedamos, de los 16 sobrevivientes quedan 15 vivos, o sea que, y ojalá que después de la pandemia estemos todos también, los 15 por lo menos. Es una historia netamente grupal y bueno, muchas veces nos caímos, naturalmente que nos caímos. No es una historia totalmente de éxito todo el tiempo, no es una novela rosa, digo. Tampoco somos 16 apóstoles predicadores de la fe, como alguien quería decir, o somos 16 íntimos amigos. De algunos soy amigo, de otros soy menos amigo, digo. Creo que esa es la realidad de la historia. ¿Qué es lo peor y qué es lo mejor que aprendió del ser humano a raíz de esta experiencia? Y ahí conoces al ser humano en su esencia. Digo, yo sé exactamente cómo van a ser cualquiera de ellos llegado a la situación. Lo que pasa es que muchas veces el ser humano, como no tiene necesidades de ser deshonesto, no lo es. Pero llegado el momento, vos conocés las miserias del ser humano, las conocés ahí en los Andes, las conocés claramente. Yo conozco absolutamente y ellos me conocen a mí. Digo, sabemos exactamente cómo vamos a reaccionar siempre, todos. Muchísimas gracias. Creo que es sumamente interesante y enriquecedor para todos, todo lo que ha sido esta... Yo creo, para terminar yo, como mensaje final, de repetir la frase de empezar haciendo lo necesario, luego lo que es posible, y terminamos haciendo lo imposible, que me parece una frase maravillosa, y como concepto me parece que en la vida lo que tenemos que hacer es ir a buscar los helicópteros. Eso no tenemos que esperar a que vengan a buscarnos, tenemos que salirlos a buscarnos. Excelente.
Pero no lo doy como mensaje, lo doy como un aprendizaje mío personal. Excelente, uno mismo se encarga de sí mismo, Carlitos, gracias. Y quería agradecer a Moisés, antes de pasar palabra final a los organizadores, porque tanto a ti, Carlitos, por estar con nosotros, y Moisés, de verdad, se agradece mucho que hayas hecho este esfuerzo y traernos a Carlitos acá para compartir con nosotros. Y doy fe que se ocupó, porque me tenía todo el tiempo WhatsApp. Yo respondí todo. Chicos, les agradezco muchísimo y espero verlos en Panamá pronto, digo, lo más pronto que se pueda. Muchas gracias, Carlitos. Gracias. A los organizadores. Gracias. Sin coronavirus. Muchas gracias. Amén. Gracias. Un abrazo para todos. Gracias. Janet, ¿quieres comentar unas palabras finales, Janet? Janet, Sí. unas palabras finales. Bueno, Carlitos, en nombre del grupo Sin Palabras, es inspirante escuchar tu positivismo y tus buenos mensajes de vida, que son muy bien recibidos. Por supuesto, agradecer a Moy, que nos introdujo, Carlitos. Carlitos, todos te hemos vivido de alguna manera. Algunos en el momento que sucedió, hay otros más jóvenes en el grupo y da mucha emoción escuchar tus palabras y saber lo bien que estás y lo inspirante que eres y que puedes influenciar a nuevas generaciones, que según indicaste es lo que más te gusta hacer. Y eso es lo principal. Hay gente joven en este grupo que te está escuchando. Y bueno, que no tengan que buscar helicópteros como tú, pero en la vida hay helicópteros. Y no se olviden de esta foto, que esto es lo que importa. El triunfo de la vida. Esto es lo único que importa. Eso te quería decir. Nosotros, yo particularmente soy hija de sobrevivientes del holocausto, del peor infierno, y sobrevivió, y muchos acá los hemos vivido, pero tú eres un milagro andante por solo el hecho de haber estado en un helicóptero, o los helicópteros, como lo dices tú. Muchísimas gracias. Muy gracias. Sin palabras. A todo el grupo aceptamos sugerencias, porque vean que surgen cosas maravillosas. Háganlo en forma privada, por favor. Que tengan una buena semana y mañana les estaremos anunciando nuestra nueva propuesta, que por supuesto estaremos extrañando a Carlitos. Bienvenido. Venga. Y muchas gracias. Gracias, Moisés. Gracias a todos. Dale, gracias. Buenas noches a todos. Un abrazo grande. Gracias. Buenas noches, gracias. Chao. Buenas noches. Estaba bien importante tu grupito. Y el que más disfrutes es este Moisés.